30, ya, que trata en este caso, o perdón, 29, ya, que trata sobre la peste negra. Este nombre, como tal, fue dado por los historiadores a la peor epidemia sufrida por Europa en toda su historia y se propagó en este caso a mediados del siglo XIV entre los años 1346 y 1347. Por entonces, había enfermedades endémicas, ¿no? Que azotaban a la población. Una enfermedad endémica es aquella que en este caso que va a subsistir en el tiempo, pero es tratable, ¿no? Por ejemplo, en este caso la gripe, la disentería, el sarampión y la lepra, ¿no? La lepra es la más, en ese momento eh, de la historia, era la más temida. Pero la peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como también su terapia, o sea, cómo poderlo tratar. No había un tratamiento específico que te garantizara que la persona enferma se iba a poder recuperar. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir ricos y pobres. Por ejemplo, reyes como Alfonso XI de Castilla o Juana II de Navarra murieron a causa de la peste negra, así como Margarita de Luxemburgo, la reina consorte húngara, esposa de Luis I, y Felipa de Lancaster, la reina consorte portuguesa de Juan I de Portugal, entre otros personajes más. Se estima que la peste negra acabó con un tercio de la población de Europa, un aproximado de 25 millones de personas en Europa y más de 40 millones en Asia. Fue en este caso el total de muertos por la peste, solamente por la peste negra. La propagación de la epidemia, ¿no? No estaba o no está enteramente claro, o sea, no hay información fidedigna ya que nos indique, en este caso, cómo comenzó esta epidemia, ¿ok? Quizá se dice que pudo haber iniciado al norte de la India, pero lo más probable es que haya sido en las estepas del Asia Central, donde fue llevada al oeste por los ejércitos mongoles. La peste fue traída a Europa por la ruta de Crimea, desde donde la colonia genovesa de Cafa fue asediada por los mongoles. La historia dice que los mongoles lanzaban con catapultas los cadáveres infectados dentro de la ciudad. Los refugiados de Cafa llevaron después la peste a Mesina, a Génova y a Venecia, alrededor de los años 1347 y 1348. Algunos barcos no llevaban incluso a nadie vivo y cuando alcanzaron el puerto. Desde Italia, la peste se extendió por Europa, afectando a Francia, a España y a Inglaterra en junio de 1348, y Bretaña, Alemania, Escandinavia y finalmente al noroeste de Rusia alrededor del año 1351. Es decir, fue una peste del Asia Central que llegó a Italia a través de los barcos y de ahí se diseminó por el resto de Europa. España, Francia, Inglaterra, ¿no? Alemania, Escandinavia, ¿no? Y el noroeste de Rusia. Como yo he dicho, en Italia llegó los mongoles en barco, bueno, los mongoles en barco llevaron la peste, llegó a Italia, en los puertos italianos, y de ahí es donde se diseminó al resto de Europa. Se pensaba, se creía, que los monjes
que los monjes medicantes, los peregrinos, los soldados que regresaban a sus casas, eran el vehículo para la introducción de grandes epidemias de un país a otro. Esto pudo ser en parte cierto, pero sin duda el comercio fue más peligroso, ya que los barcos llegaban a puerto y descargaban junto con las mercancías las ratas infectadas procedentes de países donde la enfermedad ya era endémica. Este fue sin duda el mayor medio de difusión. O sea, que el problema principal no era en este caso los soldados que venían de batallas, no. El principal transporte de la peste negra del Asia hacia Europa fueron los barcos comerciales. O sea, los barcos que llevaban mercancías fueron en este caso los principales vehículos que llevaron la peste negra a Europa, específicamente las ratas. Las ratas entraban a los barcos y eran transportadas y llegaban a los puertos italianos. ¿Cómo se produce la enfermedad en sí? Esta es una enfermedad infecciosa aguda, muy rara, producida por la bacteria pestis, cuya manifestación en el enfermo corresponde a la aparición de bubones en diferentes partes del cuerpo. El vocablo bubón significa ingle. Es en realidad una enfermedad que afecta a ciertos animales y que puede ser transmitida al hombre. Se caracteriza por provocar protuberancias con pus, los llamados bubones, en la zona de la ingle, en las axilas, en el cuello, causando la muerte en cuestión de horas. Esta afección es propia de animales del orden de los roedores, algunos de los cuales hacen interacción biológica con una pulga, la cual a su vez transmite del roedor al hombre el microorganismo causante de la enfermedad. ¿Ya? Es decir, en este caso, la bacteria, la pestis, ¿no? En este caso es la que contiene o está contenida en las ratas. Entonces, ¿cómo es que salta el hombre? En este caso, a través de la pulga. La pulga de la rata succiona la sangre del animal y es ahí donde succiona las bacterias. Entonces, esa pulga de rata pasa al hombre y le transmite, en este caso, la bacteria. Así es. El problema es que ahora, pero si es así, ¿por qué hasta ahora, bueno, por qué no hay o no existe, o no hay un rezago de ese tipo de epidemia, ¿no? Si aún todavía eh, en muchas partes de las sociedades todavía existen las ratas. Ya, el tema es, bueno, primero por las vacunas, por eso que cuando ustedes nacen, se les tienen que vacunar contra diversas enfermedades, y una de ellas es la peste bubónica. Es por, entre muchas más. O sea, a lo largo de a lo largo de la historia del mundo, ¿ok? Se ha, a través de la vacuna se ha ido venciendo las resistencias de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, cuando todo niño nace, o sea, el país está obligado a, en este caso, vacunarlo por todas las enfermedades. Y así se evita que ustedes puedan, en este caso, ser presas de un contagio. Ahora, además también, las medidas de limpieza han sido fundamental. En el tiempo medieval, ya, primero, las casas eran muy pequeñas. Vivían muchas personas en un espacio. Y muchas veces no habían compartimientos separados, sino que era un espacio donde se compartían ambientes. Se podían compartir la cocina con el comedor, con el baño, o sea, en un solo ambiente. Sí, pero por lo menos en los cuartos de ahora, o sea, hay compartimentos que están, por ejemplo, el baño está separado ¿no? Puede ser que de repente la cocina y las habitaciones sí puedan estar juntas, ¿ya? Pero el baño no, por ejemplo, ¿ya?
Además, en ese tiempo se convivían con las ratas. O sea, era, se puede decir, no como mascota, pero sí no era tan, no era, o sea, no era tan inusual que de repente vieran ratas, ¿no? Como si nada. ¿Ya? Ahora no, o sea, no les importaba que hubiera. No les importaba tanto, no les Estaban ahí, estaban, podían estar y ellos, ok. es como Así- una- Claro, pues que muestra acá y, ay, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y yo sigo hablando. ¿Ya? Entonces, ahora no es el caso, ¿ok? Después voy a hablar de eso, ¿ya? Ya, me decía. Entonces, entonces, las medidas de limpieza fueron fundamentales para también en este caso disminuir las consecuencias de esta enfermedad, ¿ok? O sea, y justamente la vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, todo, o sea, todo ello fueron causantes de que actualmente ya la peste bubónica sea solamente una enfermedad endémica, o sea, que puede existir, existe en lugares donde no hay limpieza y donde en este caso se tolera la presencia de ratas. Pero en un lugar, por otros ambientes, no, no puede existir. Ya, entonces, ahora, nos quedamos eh, en las variantes de la peste bubónica. Primero, la bubónica, justamente, que era la más letal, caracterizada por la aparición de hinchazones, ¿no? En la zona de los ganglios, debilidad, escalofríos, ¿no? Y dolor de cabeza. Es la más común, o sea, era la más peligrosa, pero también la más común de ese tiempo, la cual ocurría por la picadura de una pulga infectada, ¿no? La pulga de rata. La septicémica, que se manifiesta con manchas púrpuras en la piel, pero sin bubones, o sea, sin hinchazones, ¿no? Sin pus. Se presenta cuando el bacilo de la peste se multiplica en la sangre. Los pacientes presentan fiebre, escalofrío, postración, shock, hemorragia en la piel y en otros órganos. La neumónica se presenta cuando el microorganismo alcanza a los pulmones de un infectado y entonces se hace transmitible por el aire, de la misma forma que el contagio de un resfriado común. O sea, la propagación de la peste bubónica no era tanto por la picadura de la pulga de rata, sino que alcanzó una variante neumónica en donde ya el virus estaba en los pulmones. Entonces la persona cuando estornudaba, eh, botaba ese virus y como infectaba a otra persona, solamente respirando. O sea, el infeliz, en todo caso el infausto, tenía que estar justo al lado de la persona o muy cercano, respiraba eso que había botado y se infectaba. ¿En qué momento llega en este caso la peste negra a Europa? Eh, Cuando la peste negra ataca Europa, este continente se encontraba en un descalabro económico excesivo, consecuencia del sistema feudal en franca decadencia y con una economía en muy mal estado, fruto de frecuentes malas cosechas y una sobrepoblación considerable. Una edad media decadente en la que el pesimismo y la irracionalidad reinaban en el pensamiento del individuo de los diferentes estratos de la sociedad. Por ejemplo, los siervos, la fuerza laboral, vivían en la promiscuidad, sus viviendas tenían piso de tierra y una sola habitación donde todos dormían juntos, incluidos sus animales. Ahí mismo ahí, no solamente la rata, sino otro tipo de animales, perro. todos. Ahí mismo cocinaban y comían. Sumado a todo esto, la gente de todos los niveles había perdido la costumbre de bañarse, ya que incluso el baño personal había llegado a considerarse pecaminoso, o sea, por una influencia religiosa. Ni idea se tenía en aquel momento que las ratas, en especial la rata negra o ratus,
y las pulgas que éstas cargaban podían tener relación con la enfermedad. O sea, esto sumado, hay que sumarlo que en este caso no había, o sea, no solamente no había higiene, sino que había desconocimiento médico. Entonces, es más, incluso se buscaban las causas en donde no era. Los médicos de ese entonces perdieron credibilidad a causa de no poder curar la peste. Ellos mismos morían después de tratar a los pacientes. Algunos preferían no atender sus responsabilidades hipocráticas. La gente no velaba a sus muertos. Al final ni los enterraban y huían, llevando la plaga a otros lugares. Los sacerdotes no imponían los sacramentos. La iglesia dio libertades para ello. Las autoridades eclesiásticas se enclaustraron, no obstante, sufrieron bajas en proporciones considerables. La Iglesia Católica, que ejercía una influencia predominante en los aspectos inherentes al devenir humano, social, político y económico, no pudo dar respuestas satisfactorias a los fieles, lo que produjo un vuelco en contra de su autoridad en la fe. El hombre de ese entonces, en su afán por evitar la plaga, se preocupaba por buscar soluciones contra ella. La primera reacción de defensa era lógicamente alejarse del enfermo o alejarlo. De este modo se desarrolló y se conoció las cuarentenas, ¿no? Las que hemos podido experimentar en estos últimos años. Proceso sanitario que establece 40 días como periodo de tiempo necesario de observación para determinar la presencia o no de una enfermedad. Las autoridades de las ciudades establecieron estaciones cuarentenarias, especialmente en las entradas de las ciudades donde el viajero que quería entrar debía esperar 40 días en observación para comprobar que no estaba enfermo. La causa de la calamidad fue atribuida a fuerzas malignas sobrenaturales y a un castigo de Dios, por lo que aparecieron los flagelantes, personas que castigaban o que se castigaban pidiendo perdón a Dios. En un momento llegó a culparse a los judíos de haber envenenado las aguas y muchos de ellos fueron quemados en grupos. O sea, es una de las primeras, de las primeras evidencias de lo que posteriormente es el antisemitismo. La culpa cayó sobre los judíos porque la peste no los afectaba o los afectaban menos. Esto debido a que sus hábitos culturales y diferentes costumbres de higiene los mantenían de cierta manera al margen de la promiscuidad reinante. O sea, había una evidencia de que la higiene previene enfermedades. La enfermedad desapareció de forma gradual sin una causa aparente, entendiéndose posteriormente que ello se debió al surgimiento de una visión diferente en cuanto a las normas de higiene y a una conducta social. Las casas se dividieron en habitaciones, la cocina se sacó de la vivienda y se le puso piso de concreto, con lo que se reducía considerablemente la insalubridad y el hacinamiento. El hombre empezó a preocuparse por la pulcritud del aseo, tanto personal como ambiental. Paralelamente, se produjo el desplazamiento gradual de la rata negra por la rata gris, la cual invade Europa proveniente del Asia Central a través de barcos rusos por el norte. Esta rata gris, perdón, no solo es más corpulenta y fuerte que la rata negra, sino que también la pulga que la parasita es menos eficaz como vector de la peste al hombre que parasita la rata negra. O sea, en este caso, la pulga de la rata gris era menos proclive a transmitir la enfermedad que aquella, en este caso, que parasitaba a la rata negra. Ahora, no fue sino hasta 1894, durante un brote de la peste bubónica en China, que el bacteriólogo franco-suizo Alexandre
Yersin del Instituto Pasteur aisló el microorganismo causante de la enfermedad. La Pasteurella pestis, renombrada posteriormente en 1967 como Yersinia pestis, en honor a su descubridor, Yersin descubrió que este microorganismo infecta a las ratas mediante un vector, la pulga de la rata. Demostró que la peste es una enfermedad natural de los roedores, siendo las ratas el principal reservorio de la enfermedad. Hoy en día no es común la manifestación de la peste bubónica, no obstante, la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, cita que anualmente se producen entre 1.000 a 3.000 casos a nivel mundial y establece geográficamente algunas zonas de África, Sudamérica, Asia y el oeste de los Estados Unidos como territorios que aún son focos de esta enfermedad. O sea, quiere decir que a pesar de los siglos, aún todavía hay focos de la peste bubónica actualmente. ¿Ok? Hay poquito, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, por eso son importantes. Ah, sí, actualmente. Sí. Por eso que es importante la vacunación, pero sobre todo las medidas de higiene. Por eso, ¿para qué? Para evitar que estos tipos de animales puedan, en este caso, invadir las casas. Dime. ¿Cuándo empezaban a revisar? Ya, pero es que en ese tiempo posiblemente no tenían, o en todo caso, eh, No había mucho más. es que mira, recuerda que todavía no había ese conocimiento ya que recién, o sea, las ratas negras en este caso, no vivían en Europa. Las ratas negras eran de Asia, perdón, de Asia. Entonces, En Europa. no, ver, en Asia empieza la enfermedad, ok, pero se transmite a Europa a través de los barcos comerciales. Entonces, es ahí donde recién conocen, en este caso, o van conociendo a las ratas grises. Entonces, es muy probable que no hayan tenido esa certeza de que tenemos ahora que, por ejemplo, los gatos que hacen a las ratas. O sea, por decir, ¿cómo se llama? Los comerciantes de los bancos que transmitían ventas a otros países, ¿no? Tienen la culpa de que No es que es culpa, simplemente no hubo esa previsión, ¿no? De evitar, en este caso, el ingreso de esos animales, ¿no? ¿Ok? Pero igual, claro, no tienen cierta responsabilidad también por ello. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la parte de la peste bubónica, ¿ok? Entonces, pues es importante que en casa, ¿no? Se mantengan ciertos niveles de higiene y además también que adopten un gato, ¿no? Siempre es importante. Ok, entonces en la siguiente sesión hacemos la sesión de repaso, ok. Nos vemos, chao, chao.